luz de la verdad. Programa presentado por la comunidad religiosa Iglesia de Dios del Nuevo Pacto. Millones de personas en el mundo piensan que la Biblia es la palabra del único y verdadero Dios. En la actualidad, este libro ha sido traducido a más de 2000 idiomas y dialectos, y se calcula que se han editado unos 6.000 millones de ejemplares. Ningún otro libro que se haya escrito ha ejercido tanta influencia en la sociedad como la Biblia. Sin embargo, su lectura no ha reportado la felicidad ni los beneficios que se esperan de ella. Conozca a través de este programa el porqué de esta situación y lo que verdaderamente enseñan las Escrituras. Queridos televidentes, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes en casa. Bienvenidos a su programa La Luz de la Verdad. Estamos aquí reunidos a la luz de la palabra de Dios para poder aprender siempre algo más de la Escritura que es necesario. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, esperamos que Dios sea con ustedes, en sus hogares y principalmente en aquellas familias hoy día que están sufriendo tanta necesidad por el trabajo. Es importante que siempre pongamos la mirada en las cosas de arriba para poder ir también cada uno de nosotros haciendo lo que nos corresponde hacer. Y que en el fondo todos también tenemos esta responsabilidad que es buscar a Dios. En este momento estamos con una persona más de la iglesia. Ella ha trabajado por muchos años, ha estado con nosotros en la primera parte. Si ustedes buscan en YouTube, en las primeras ediciones de este programa, ella era nuestra moderadora. Por otras funciones que también le tocó realizar, quedó un tiempo, como podemos decir nosotros, statu quo, pero hoy día está con nosotros nuevamente para que nos acompañe en la moderación de estos programas de aquí en adelante. El hecho de que la presente es porque también es querida de nuestra comunidad y también merece esto a lo mejor detalles que son importantes para las personas. Voy a dejar con usted a nuestra hermana Fabiola. Que Dios te bendiga, hermano, para que puedas saludar a la comunidad. Ay, muchas gracias por la introducción. Bueno, primeramente dar gracias a Dios, ¿cierto?, por la oportunidad que Él me brinda de poder estar en este programa, principalmente cumpliendo el mandato de Él, que es difundir la palabra de Dios, sobre todo en estos momentos de epidemia, ¿cierto?, donde hay mucha necesidad económica y también mucha necesidad, ¿cierto?, personal, espiritual, se puede decir también, y esperando, ¿cierto?, que con estos programas ustedes puedan en cierta manera acercarse más a Dios y tener la oportunidad también de poder escudriñar, porque dice que es la única manera de nosotros acercarnos a Él y de saber la verdad también. Así que le agradezco y espero cumplir y estar a la altura, ¿cierto?, en esta segunda vía retorno en este programa. Así que muchas gracias por la introducción. Gracias, hermano Fabiola. Y también, bueno, desde el mes pasado está nuestro hermano Mirlenko, que es nuestro hermano que también él lleva años en nuestra comunidad, y también así hoy día ya con el bagaje ya de los programas anteriores está nuevamente con nosotros. Dios te bendiga, hermano. Amén. Gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda una vez más, un programa más, y poder transmitirle a ustedes el consejo de la palabra de Dios, que es lo que nos convoca a nosotros como comunidad. Y también agradecer por la invitación, ¿cierto?, de nuestra compañía que tenemos, que es nuestra hermana Fabiola, que deseábamos que ella estuviera con nosotros para poder también transmitirle y compartir con ustedes las enseñanzas de nuestro Dios. Amén. Bien, vamos a ir a una pausa musical que está hecha obviamente del libro de los Salmos. Pero me retiro yo después de la meditación de nuestro hermano Mirlenko, que viene ahora en este sermón tan importante, que es lo que nos reúne principalmente cada uno de nosotros.
va a quedar ya nuestra hermana Fabiola. Yo hice los saludos protocolares en la esperanza, queridos televidentes y hermanos que nos escuchan, que podamos escuchar esta meditación que es tan necesaria hoy día para la sociedad. Esta meditación que cada uno de nosotros debe hacer reflexión y oír porque la dijo nuestro Señor Jesucristo. Vamos a esta pausa musical y volvemos en su programa A la Luz de la Verdad. Buenas tardes, estimados hermanos, estimados televidentes. Nuevamente dar gracias a Dios por esta oportunidad que me brinda, principalmente porque se me ha convocado transmitir una meditación de la palabra de Dios y poder compartirla con cada uno de ustedes. La Sagrada Escritura está llena de enseñanzas. La Sagrada Escritura nos dice que todo lo que está escrito en ella es inspiración divina. Por lo tanto, debemos entenderla como el pensamiento y las intenciones de Dios reflejadas en ella para que podamos aprender y encaminar nuestra vida y nuestro camino si de alguna manera estuviera errada. Hoy día quiero compartir una enseñanza de la palabra de Dios con ustedes y que yo creo que cada uno de ustedes en sus comunidades ha podido escucharla. Sé que existen predicadores y que es un tema no menor, es un tema que toca a cada una de las comunidades a las cuales pertenecen, como también en nuestra comunidad hemos podido escuchar este mensaje, porque no es un sermón cualquiera, es un sermón extraordinario, porque no es que yo esté delante de ustedes tratando de sermonear, sino que es el sermón dado por nuestro Señor Jesucristo, conocido como el Sermón del Monte. Me gustaría que pudiéramos leer Mateo capítulo 4, versículo 17, cuando vemos a nuestro Señor Jesucristo ya anunciando, trabajando en la obra de Dios y en lo cual a Él se le había encomendado, y principalmente a anunciar las buenas nuevas. Y las buenas nuevas nosotros sabemos que son las buenas noticias, las novedades que traía Dios principalmente a su pueblo, Israel. Debemos entender el contexto en el cual se da a conocer este sermón, y sabemos que nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a la tierra, estuvo en un lugar específico que fue Israel, y sus palabras fueron directamente a ellos, fueron al mundo, a la ciudadanía de Israel,
como también a sus discípulos, pero entendiendo de que esto iba a traspasar la frontera y iba a llegar al mundo, no solamente al mundo judío, sino también al mundo gentil. ¿Cuáles eran aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Vamos a darle lectura a este principio. Dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar. Sabemos que la predicación de nuestro Señor Jesucristo tenía que ver con las buenas nuevas, y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Este principio nos da a entender de alguna manera de que nuestro Señor Jesucristo acerca el reino de Dios, acerca el reino del Padre o acerca el reino de los cielos a la humanidad, principalmente, como decía anteriormente, a su pueblo, Israel. ¿Y por qué? Porque en el contexto vemos de que Israel en su historia era un pueblo que estaba sometido en esclavitud. Si nosotros vemos las historias antiguas, vemos cuando Israel estuvo en esclavitud bajo el imperio babilónico, cuando estuvo sometido bajo el imperio medo-persa, posteriormente bajo el imperio griego y en ese entonces, de alguna manera, pagando tributos al imperio romano. También no debemos de desconocer de que Israel esperaba que se cumpliera la venida del Mesías, porque traía de alguna manera buenas nuevas para su pueblo y terminar con la esclavitud que por muchos años experimentó y vivió, mucho sufrimiento obviamente, y la venida de nuestro Señor Jesucristo demuestra que venía la salvación al pueblo de Israel, pero no solamente al pueblo de Israel, sino que venía la salvación al mundo. Vemos de que en los pasajes anteriores a este versículo que yo había leído, dice que el pueblo estaba asentado en tinieblas, pero a la venida de nuestro Señor Jesucristo y cuando Él empieza a entregar las buenas nuevas, vemos que ellos pudieron ver gran luz. ¿Por qué? Porque el mundo y la sociedad en ese entonces estaban en oscuridad, porque no podían comprender los propósitos de Dios, porque no pudieron durante siglos comprender el propósito y el reino de Dios. Cuando entendemos este principio de que el reino de Dios había sido cercano al pueblo de Israel, debemos comprenderlo desde este punto de vista. Y desde este punto de vista surge una pregunta. Dice: ¿en qué consiste el reino de Dios? Nosotros debemos comprender el reino de Dios como el gobierno de Dios, el gobierno que viene de Dios, un gobierno que va a ser dirigido por principios de Dios, por los mandamientos de Dios, porque sabemos que las leyes de Dios son buenas, porque sabemos que las leyes de Dios son santas, son perfectas y que aplican la justicia verdadera y que no desprecia a nadie, sino que busca la equidad para todo el mundo. Y mi pregunta, y la pregunta que debemos hacernos nosotros como cristianos, que llevamos quizás tiempo en nuestras comunidades, de alguna manera tratando de hacer la voluntad de Dios y cumplir con Él, pero no debemos perder el enfoque. Dios, cuando vino al mundo, le anuncia el reino de Dios a la sociedad y se lo acerca al mundo, y es aquel reino que nosotros y que muchos de ustedes tienen la esperanza de algún día llegar. Muchos de ustedes han comprendido y tienen la esperanza de llegar al reino de los cielos, como se lo ha enseñado en su comunidad, y tiene que ver con aquello. Nosotros tenemos la esperanza de estar y participar en el reino de Dios, porque este reino será un reino distinto, diferente, que tiene principios distintos, que tiene principios divinos y que tienen principios que de alguna manera va a aplicar la justicia al mundo. Pero mi pregunta que surge en este momento es la siguiente: ¿qué posibilidad tenemos nosotros para poder entrar al reino de Dios? Quizás nuestras enseñanzas que hemos recibido, o cada uno de ustedes ha recibido en su comunidad, se nos ha enseñado que ya hemos sido salvados, que ya hemos alcanzado la salvación y que solamente estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo para poder presenciar y vivenciar la experiencia del reino de Dios. Pero las palabras de nuestro Señor Jesucristo son importantes, principalmente en el Sermón del Monte, y es lo que yo quiero compartir en esta tarde, porque nos entregan matices, nos entregan algunos principios que son trascendentes, que debemos tener nosotros como cristianos, que son las características fundamentales para poder alcanzar y llegar al reino de Dios. El Sermón del Monte nos encontramos en Mateo capítulo 5,
y voy a ir desglosando cada uno de estos principios, esperando de que podamos tener la comprensión necesaria de lo que Dios nos quiere revelar en este sermón. Dice, bienaventurados, en el capítulo 5, el versículo 3, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. De alguna manera nos pide una cualidad, de alguna manera Dios nos pide una virtud. No solamente porque hemos sido llamados de Dios, por Dios, ya somos salvos. Acá en su palabra y en su principio nos dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados aquellos, porque ellos recibirán el reino de los cielos. Es decir, nosotros entendemos las bienaventuranzas, yo creo que cada uno de ustedes como cristianos, bienaventurado significa ser felices, bienaventurado es recibir el beneplácito de Dios o la bendición de Dios. Quizás como cristianos hemos recibido bendiciones de Dios, sí, no podemos negar, pero la palabra de Dios nos dice respecto a la bendición de Dios tiene que ver con alcanzar la plenitud y ser felices totalmente, entendiendo que en este mundo no lo alcanzaremos porque vemos y sabemos de que este mundo es de sufrimiento y de dolor, pero tenemos la esperanza de alcanzar el reino de los cielos que ha sido acercado al hombre, no solamente a Israel, sino que también a nosotros. Estos pasajes y estos principios son para nosotros también, porque la misericordia de Dios se expande a través de nuestro Señor Jesucristo para todo el mundo. Felices seréis, felices seremos nosotros, los que somos pobres en el espíritu, porque alcanzaremos el reino de los cielos. ¿Qué significa ser pobre en el espíritu? ¿Qué significa estos principios que Dios de alguna manera nos enseña en su palabra? Dice, ser pobre significa estar lleno de humildad. Ser pobre significa principalmente reconocer la existencia de Dios. Significa que Dios es primero en nuestras vidas. Significa que Dios debe ser segundo y tercero en nuestras vidas y en nuestras decisiones. Dios no debe ser un fetiche. Dios no debe ser usado cuando yo necesite a Dios. Dios debe ser, desde el principio, cuando yo abro mis ojos, debo darle gracias a Él porque los puedo abrir, porque puedo estar con mi familia, porque puedo compartir un bocado en la mesa. Vemos cómo está la sociedad hoy, vemos cómo está el mundo hoy, vemos cómo está cayéndose a pedazos porque el hombre de alguna manera ha olvidado los principios de Dios y ha gobernado y ha dirigido bajo principios y mandamientos humanos. De esa manera es importante entender este principio porque ser humilde en profundidad, ser humilde completamente, principalmente significa reconocer a Dios por sobre todas las cosas. No solamente reconocer a Dios por sobre todas las cosas, sino también reconocer nuestras autoridades, también reconocer que dependemos de Dios absolutamente, porque de Él vienen todas las cosas que nosotros podemos obtener y los beneficios que hemos obtenido. El trabajo, el que en nuestro hogar, como decía anteriormente, hayan bendiciones y que también, principalmente en nuestro hogar, haya paz, haya felicidad, haya tranquilidad, haya conciencia de que todo lo que logramos es por la misericordia de Dios. La humildad es un principio fundamental y es el primer carácter que Dios nos pide para poder alcanzar el reino de los cielos. Y no solamente reconocer a Dios, sino también reconocer nuestras autoridades, como decía anteriormente, y también preocuparnos por aquellos, preocuparnos de que necesitamos de aquellos de nuestra familia, necesitamos de nuestros hermanos, necesitamos de nuestra comunidad, no siendo personas egoístas, sino siendo personas que necesitamos del otro. Es por eso que el Evangelio tiene que ver con ello, tiene que ver con la necesidad y el amor hacia Dios, como también hacia el prójimo. Y eso indica que también tengo que estar preocupado y ser humilde, no solamente reconociendo que es lo más trascendental, la importancia de que necesitamos a Dios, sino que también necesito del otro. Necesito de mi esposo, el esposo necesita de la esposa, el matrimonio necesita de los hijos mutuamente, porque somos una familia, y la comunidad y la iglesia necesita de los feligreses. La comunidad necesita de hombres fieles, de hombres verdaderos. La iglesia necesita de hombres íntegros y principalmente que puedan desarrollar este carácter. El segundo principio y la segunda bienaventuranza son: bienaventurados los que lloran, porque recibirán consolación.
Hoy vivimos una sociedad angustiada. Hoy vivimos una sociedad desolada. Estamos viviendo una pandemia a nivel mundial. Una de las pandemias que ha traído mucho dolor. Esta pandemia ha traído mucho sufrimiento, mucha muerte al mundo. Y quizás debemos preguntarnos qué está pasando con nosotros y qué está pasando con Dios. Pero esta bienaventuranza nos dice lo siguiente: bienaventurados los que lloran. Porque de alguna manera hay un principio muy importante que nos deja nuestro Señor Jesucristo en Lucas capítulo 19, versículo 41. Dice que nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén y dice que Él lloró. Lloró quizás por la situación que estaba viviendo Israel en ese entonces, pero también lloró porque sabía lo que iba a experimentar su pueblo. Venían momentos difíciles para Israel, aún más difíciles. Israel no entendió el mensaje, no reconoció a nuestro Señor Jesucristo, no entendió que la bienaventuranza y la propuesta que traía nuestro Dios. Israel no abrió su corazón, Israel no entendió. Las palabras de nuestro Señor Jesucristo son muy importantes cuando Él dice de que Él a su pueblo, Jerusalén, trató de acercarlo como la gallina acerca a su polluelo para protegerlo debajo de sus alas. Pero Israel despreció las palabras y las bienaventuranzas de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que en algún momento nuestro Señor Jesús, cuando Él entra a Jerusalén, porque sabía también lo que venía su sacrificio, lloró por su pueblo. Lloró por lo que le venía. Venía la destrucción a Jerusalén, venía la dispersión para el mundo judío, venía mucho dolor y mucha tristeza. Hoy vemos un mundo en sufrimiento, y nosotros como cristianos y nosotros como hijos de Dios no debemos ser intolerantes, no debemos tampoco ser indolentes al dolor ajeno, al dolor del mundo, porque la muerte de nuestro Señor Jesucristo no es solamente para nosotros los cristianos, sino que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue para el mundo, para toda la humanidad, porque es su creación, y el amor de Dios es de alguna manera es alcanzado no solamente para los verdaderos cristianos o los que dicen ser cristianos, sino para todos aquellos que quieren y desean acercarse a Él. Quizás hoy en este momento ante las pantallas puedas estar afligido o puedas cerrar tu mente y estar desesperado y no tener la esperanza de que Dios pueda llegar a tu corazón. Sin embargo, debes entender de que nuestro Señor Jesucristo no solamente murió por los cristianos y por los verdaderos hijos de Dios, o por los que dicen ser hijos de Dios, sino que murió por cada uno de ustedes, por cada uno de nosotros, por todo el mundo. Por lo tanto, todos tenemos la esperanza de poder recibir en nuestro corazón a nuestro Señor Jesucristo. Si nuestro Señor Jesús lloró, también nosotros tenemos que tener este espíritu de sensibilidad, de sufrir también por aquellos que lloran, por aquellos que están padeciendo dolor, porque Dios dice en su palabra que debemos estar alegres con los que están alegres, pero también debemos entristecernos por los que están tristes. No debemos vivir un evangelio en cuatro paredes, preocuparnos por nosotros solamente y ayudarnos entre nosotros, porque no es el propósito de Dios. El evangelio de Dios tiene que ver con llegar al mundo y llegar a las tinieblas, como estaba Jerusalén en ese entonces, porque la iglesia de Dios es la luz, porque la iglesia de Dios es la esperanza, que debe llegar con la palabra verdadera y la palabra de esperanza para aquellos que están quebrados, sufriendo en tristeza, en dolor. Por lo tanto, debemos ser una iglesia que también tiene que tener sensibilidad y ponerlo en el lugar de los demás, principalmente de nuestro país. Debemos orar por nuestros gobernadores, debemos orar y pedir para que este gobierno o para que los gobernadores del mundo puedan volver sus ojos a Dios y puedan poner la mirada en Dios principalmente, porque esa es la solución para que pueda salvar al hombre de la catástrofe y del dolor y del sufrimiento. Contrario a las palabras que decían los fariseos, el hombre, el fariseo o los saduceos, entendemos de que el egoísmo estaba en sus corazones. Siempre impedían de que el hombre o que las personas pudieran alcanzar el reino de Dios.
muchas veces nuestro Señor Jesucristo la replicó y estuvo contra ellos, porque ellos ponían leyes y ponían principios que ni ellos eran capaces de poder cumplirlo, y de alguna manera impedían que los demás pudieran alcanzar la bendición de Dios. Las bienaventuranzas que Dios de alguna manera hoy le transmite a través de este sermón. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Maravilloso principio. Es un principio muy importante y es el carácter que debe tener el cristiano. Y a lo mejor en nuestra iglesia vemos que muchas veces vemos hombres que dicen ser verdaderos cristianos, pero sin embargo su carácter los traiciona, porque una de las virtudes de Dios y una de las virtudes que debemos tener nosotros como predicadores o como hijos de Dios es ser mansos. ¿Qué significa ser manso? Ser manso significa ser gentil, ser cortés, ser amable, ser apacible, ser suave con nuestras respuestas a nuestros hermanos, ser afable con aquellos que muchas veces no tenemos, o que muchas veces son hermanos que están ahí provocando quizás dificultades en la comunidad. Pero los verdaderos hijos de Dios deben desarrollar el carácter de la mansedumbre. ¿Por qué? Porque debemos imitar al mejor hombre, al mejor cristiano, al verdadero hombre, a nuestro Señor Jesucristo. Él dice, ser imitadores de mí, como también Pablo nos enseña, ser imitadores de mí como yo de Cristo. En las palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Por lo tanto, las bienaventuranzas de alguna manera nos descubren, de alguna manera sacan esta careta que tenemos como cristianos, y que nos paseamos en nuestras comunidades, que nos paseamos en nuestra sociedad diciendo que somos verdaderos cristianos, pero sin embargo nuestros frutos nos dicen lo contrario. Debemos tener la mansedumbre en nuestras vidas y desarrollarla para poder alcanzar el reino de Dios. Bienaventurados, ¿cierto? Dice, aquellos que son mansos, porque recibirán la tierra por heredad. Aquí hay un punto que es importante y trascendente. El reino de Dios no es aquel que se nos ha enseñado, de que iremos al cielo a reinar, sino que su palabra en el sermón nos dice, bienaventurados los mansos, porque recibirán la tierra por heredad. La tierra que fue prometida a Abraham, la tierra que fue prometida a los patriarcas, la tierra que fue prometida a David, a los hombres que tuvieron sujeción de sus miembros, de su humanidad para poder cumplir los propósitos de Dios. Aquellos hombres se les fue dado y ofrecido el reino, y que tiene que ver con la tierra. Bienaventurados aquellos, porque recibirán la tierra por heredad. Muchos de aquellos, cuando leemos el libro de Hebreos, dice que ellos por fe vieron y vivieron como peregrinos, teniendo y no perdiendo la esperanza de recibir la tierra. Vemos que Moisés no alcanzó la tierra prometida, pero murió con la esperanza de poder alcanzarla. Y sabemos que en el futuro, y es la esperanza que debemos tener nosotros, de que algún día alcanzaremos el reino que ha acercado a nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas. Pero es necesario que nosotros desarrollemos estas cualidades y estas características que son importantes de un verdadero cristiano. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. No basta con ir a nuestra iglesia y sentarnos y escuchar el sermón, y después que haya terminado la predicación de nuestro predicador o de nuestro pastor, nos vamos a nuestra casa y ha sido todo. He cumplido porque fui a la iglesia y ya he hecho el trabajo necesario para poder agradar a Dios. No es suficiente con aquello, porque dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Sabemos que la justicia tiene que ver con los mandamientos de Dios, y debemos entenderlo desde ese punto de vista. Y tener hambre y sed significa que debemos añorar, como cuando necesitamos alimentarnos porque necesitamos desayunar o almorzar o tener un rico almuerzo.
Y cuando muchas veces el almuerzo no sale a la 1 y se atrasa, quizás empezamos a tener esta ansiedad de que nuestra esposa o el esposo que le tocó, ¿cierto?, preparar el almuerzo, se apresure para poder saciar esta hambre que necesita nuestro cuerpo. Así debe ser nuestra hambre y nuestra ansia por saciar nuestro espíritu, por saciar y alimentarnos de las cosas espirituales que tienen que ver con la palabra de Dios, que tienen que ver con la oración, que tienen que ver con el ayuno. Debemos ser y añorar esa sed, principalmente de la justicia, porque los mandamientos, dijo el rey David, porque tus mandamientos son justicia. Los mandamientos de Dios son fundamentales para nuestra comunidad y también deben ser para la comunidad de ustedes. Si ustedes recuerdan aquel joven que se acercó a nuestro Señor Jesucristo y le plantea cómo poder entrar al reino de Dios, y nuestro Señor Jesucristo le responde: ¿has guardado los mandamientos? Como primer punto. Sí, le responde este joven, desde mi mocedad he cumplido los mandamientos. Pero queda otra cosa, porque era un hombre rico. Debes dejar tu riqueza y repartirla a los pobres. De alguna manera este joven se entristeció porque haber trabajado toda su vida, o quizás sus padres, y dejar todas aquellas cosas que había logrado y entregársela o compartirla con otros, en su corazón no tuvo una buena aceptación. Por lo tanto se retiró triste. Los mandamientos de Dios tienen que ver con aquello. Bienaventurados, dice, los que tienen hambre y sed de justicia. Significa que nosotros debemos tener esta sed. Y le replica a nuestro Señor Jesucristo. Este joven le pregunta de alguna manera cuál es el mayor mandamiento de la ley. Y él le dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo mandamiento es similar: amarás a nuestro prójimo o a tu prójimo como a ti mismo. Es difícil amar a aquel que a lo mejor me ha levantado una calumnia. Es difícil amar a aquel que a lo mejor me ha despreciado, porque muchas veces lo vemos en nuestras comunidades, o quizás usted lo ha visto en su comunidad, que existen hombres o hermanos que la cual hay disensiones y están enojados no solamente una semana, sino que vemos en las comunidades que muchas veces hay cristianos que están enojados por meses, por años. Sin embargo, Dios en su palabra nos enseña que no debemos tener ese carácter de egoísmo y de arrogancia, sino que tenemos que desarrollar el carácter de amor y de humildad. Porque para poder entrar al reino de Dios significa que debemos cumplir con el primer mandamiento: amar a Dios con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, pero también a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así como nos gusta y deseamos que nos traten bien, así también debemos responder recíprocamente con los demás. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La misericordia es el fundamento del perdón. La misericordia es el fundamento del perdón. ¿Cómo está mi corazón? ¿Cuánta capacidad tengo para perdonar? ¿Tengo la capacidad para perdonar a aquel que me ha ofendido? Muchas veces he escuchado en las comunidades en las cuales yo he participado: yo no voy a perdonar a mi hermano porque me la hizo, y eso se lo voy a dejar a Dios. Es incorrecta esa apreciación, porque Dios en su palabra dice que debemos ser misericordiosos, porque debemos entender que también Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Así como cada día nos levantamos y oramos a Dios pidiendo perdón por nuestras faltas, porque somos pecadores, porque debemos entender que somos pecadores, porque ese es uno de los principios fundamentales de la humildad, del principio de la bienaventuranza que había dado a conocer en el primer punto. Ser humilde es reconocer a Dios y reconocer que somos pecadores, y que nos permite de alguna manera entender de que
si Dios ha tenido misericordia con nosotros, debemos de transmitir la misericordia con Él y con nuestros prójimos, principalmente. La palabra de Dios tiene muchas enseñanzas, hay muchos ejemplos en ella. Hay muchos hombres que vivieron con el dolor y con el sufrimiento y no ser perdonadores en su corazón. Y vivieron el dolor y las consecuencias de aquello. Sin embargo, debemos ser clementes, debemos ser piadosos y compasivos, como nuestro Señor Jesucristo nos enseña en su palabra, para poder alcanzar el carácter de la misericordia para un día, cuando estemos sufriendo, cuando estemos en el momento difícil, podamos alcanzar la misericordia de Dios. Si nosotros somos misericordiosos, Dios va a ser misericordioso con nosotros cuando acudamos a Él. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Es importante que podamos desarrollar estas características y estas cualidades que Dios nos pide, principalmente los cristianos que decimos ser y que de alguna manera nos arrogamos ser y presentarnos ante la sociedad o ante nuestras comunidades o delante de nuestras membresía o delante de nuestra iglesia. Todos debemos luchar por un corazón limpio. Hay un principio que lo podemos leer en Tito capítulo 1, versículo 15. Dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos y incrédulos nada le es puro, pues su mente y su corazón están corrompidos. Es importante que debamos luchar. Y es importante que podamos recordar los pasajes de nuestro Señor Jesucristo. Cuando ustedes recuerdan los tiempos de Noé, el hombre se corrompió absolutamente, principalmente su corazón. Su palabra dice de que la sanción del hombre para tomar esa decisión de destruir al mundo con el diluvio fue porque su corazón se apartó de él. Fue porque el hombre corrompió su mente, porque el hombre desechó y se alejó de los principios de Dios. Por lo tanto, es fundamental que luchemos por tener un corazón limpio, por tener los mandamientos de Dios en nuestros corazones, por tener la benevolencia y la misericordia en nuestra mente. Para luchar necesitamos tener en nuestro corazón el carácter que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y yo sé que muchos de ustedes hay hombres así en sus comunidades, hay hombres benevolentes, hay hombres que son clementes, hay hombres que son verdaderamente admirables, porque independientemente de nuestra comunidad, sé y nuestra comunidad cree y creemos que nuestra intención de servir a Dios es de buena fe. Pero sin embargo hay principios que debemos cumplir. ¿Y qué son estos? Es la plenitud de los mandamientos de Dios, es la plenitud de la ley de Dios, el carácter. Desarrollar estos principios en nuestras vidas nos va a permitir en el futuro alcanzar el reino que nuestro Señor Jesucristo trajo al mundo, la propuesta de tranquilidad, de esperanza para poder alcanzar la felicidad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Yo he escuchado muchas veces y muchas veces me he sentido también hijo de Dios, y yo creo que usted también se ha sentido hijo de Dios. Y de alguna manera, si estamos en este evangelio y Dios nos ha llamado, debemos considerarnos hijos de Dios, pero debemos desarrollar este carácter. Ser pacificadores significa ser leal delante de Dios, porque su palabra dice que los fieles algún día, si somos fieles y somos leales, alcanzaremos la corona de la vida, alcanzaremos el propósito, alcanzaremos la vida eterna que es prometida por Dios a cada uno de nosotros y a su iglesia. Debemos respetar a los demás porque es una cualidad de los pacificadores, y abstenernos del dolor y del sufrimiento, y abstenernos de las disensiones de nuestra comunidad y de la violencia que muchas veces existe cuando ofendemos a nuestro prójimo porque causamos dolor y sufrimiento. Bienaventurados los que padecen persecución, porque en el futuro su iglesia padecerá persecución. Y debemos estar preparados para esos momentos de dolor y sufrimiento. A pesar de la enseñanza que hemos recibido, que han recibido ustedes
respecto a lo que viene en el futuro, debo decir de que vendrá mucho dolor y mucha tristeza, pero sin embargo los fieles y los verdaderos hombres de Dios y los que tengan el carácter y desarrollen estos principios que reveló nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, tendremos la capacidad de poder enfrentar las persecuciones que vendrán a su iglesia y el dolor y todas las pandemias y todo el sufrimiento que venga al mundo. Dice que de su palabra de que Él protegerá con mano fuerte y con mano protectora a los verdaderos hijos de Dios. Bienaventurados seremos si desarrollamos todas estas cualidades que Dios nos exige para que verdaderamente alcancemos el reino que Dios prometió a Israel como su pueblo, como también a nosotros que hemos sido adheridos a las promesas de Dios. Que Dios de paz les bendiga. Bueno, hermoso, ¿cierto?, la reflexión de nuestro hermano Milenko que nos ha dado en este día, esperando, ¿cierto?, que podamos reflexionar y podamos en este momento, ¿cierto?, que tenemos la oportunidad de estar en nuestros hogares, poder, ¿cierto?, hacer un paralelo y poder nosotros poder decir en qué estamos fallando o en qué podemos mejorar. Es importante, ¿cierto?, lo que en la reflexión hablaba de la humildad. Es importante siempre reconocer, ¿cierto?, a Dios, porque nosotros siempre estamos faltando delante de la presencia de Dios. Entonces, sí, muchas veces el hecho de sentirnos que vamos a la iglesia, que escuchamos el sermón, que escuchamos al pastor y luego volvernos al hogar y decir he cumplido, a través del mensaje de hoy Dios nos enseña que no es suficiente, que hay muchas cosas más que nosotros tenemos que mejorar y que tenemos que cumplir. Y bien es cierto también que el hecho del tema que tocaba, que eran muchos principios de la bienaventuranza, ¿cierto? Es importante reconocer que nosotros estamos en este mundo quizás alejados de lo que Dios nos enseña a través de su palabra, ¿cierto? Estamos sumergidos, ¿cierto?, en querer alcanzar cosas materiales y no cosas, ¿cierto?, espirituales, que es las que Dios nos ofrece y en las que hoy en día, ¿cierto?, nos da estabilidad emocional, porque muchas veces podemos tener todo el dinero del mundo, pero ¿y si nos enfermamos? Se enferma nuestro hijo,
o muchas veces no sabemos qué hacer con el dinero y preocupados de que el dinero no sé, los puedan robar. Entonces son muchas las cosas, ¿cierto?, que con las que muchas veces estamos apegados en este mundo y tenemos que tener la capacidad, ¿cierto?, y Dios nos da la oportunidad de hoy en día poder decir en qué estoy fallando, ¿cierto? Y no solamente aquellas personas que son cristianas, sino que también el mensaje va para aquellas personas que quizás nunca han tenido un encuentro con Dios. Amén. ¿Cierto? Es la oportunidad de decir y de conocer a Dios, porque Dios siempre está a la puerta a recibirnos. Siempre está a la puerta a recibirnos, ¿cierto? Y entregarnos la voz de esperanza que hoy en día tanto necesitamos. Obviamente que es así. Como dice su palabra, debemos mirar las cosas de arriba, primero que todo. Bueno, queridos televidentes, para nosotros es un gusto poder haber estado hoy con ustedes. No olviden la página que tiene nuestra comunidad, que es www.idnp.cl, ¿cierto? En donde también hay material donde ustedes también pueden revisar, en donde ustedes también pueden aprender, y también está la oportunidad de que ustedes también dejen sus preguntas o sus acotaciones en relación a lo que ustedes puedan haber leído. Así que lo esperamos en un próximo programa, A la Luz de la Verdad, esperando que Dios les bendiga grandemente. Si le ha interesado lo que hemos expuesto, le invitamos a escribirnos al correo electrónico iglesiasiglo21@gmail.com y a sintonizarnos en esta emisora la próxima semana en el mismo horario.